católica a la formación de los profesores de religión. Y yo me pregunté, creo que no podemos avanzar. Y en este contexto, algunos quizás conocen, a un lado está la Facultad de Teología y a otro lado está la Facultad de Pedagogía de la Universidad Católica. Y mi pregunta fue, bueno, a propósito de la conversación con Sergio, ¿qué es lo que hay? ¿Hay puntos de encuentro? ¿Hay una línea de trabajo en conjunto? ¿O hay un área de encuentro? Pero es lo mismo, un punto, una línea, un área, ¿verdad? Y en ese contexto, mi respuesta fue, lo que hay es perspectiva. ¿Y por qué la imagen? Porque esa es una imagen de Fray Angélico, que es una de las primeras ilustraciones que incorpora dentro del arte justo la perspectiva. ¿Qué es lo interesante de hablar de perspectiva y no de punto de encuentro de la teología y la educación, no hablar de línea, no hablar de área? Que lo entretenido de la perspectiva es que depende de quién mira. Y como definimos el punto de fuga en una construcción de una imagen para los que saben de arte, va a definir desde dónde la miramos, cómo la situamos. Entonces, en ese contexto, lo que vincula esa perspectiva en conjunto es algo muy importante, que es la formación de profesores de religión. Ciertamente todos ustedes, o la gran mayoría, conozco la realidad de los que están presentes acá, son profesores de ejercicio, o están en ejercicio. Entonces, lo que tenemos en la imagen es una escuela donde hay un punto de fuga, que es el punto de encuentro, que determina nuestra perspectiva, pero hay también líneas de convergencia. ¿Cuáles son esas líneas de convergencia? Primero, el ethos, la misión, la identidad, tanto de la escuela católica como del profesor de religión. Un segundo punto es la noción de autoridad pedagógica, que también es un punto de encuentro. Y finalmente, la formación inicial docente. ¿De dónde yo saqué estos tres puntos de encuentro? De la sistematización de tres espacios. Revistas especializadas en materia de formación de educación católica, encuentros con directores católicos que tuvimos acá en la universidad a principios de marzo de 2014, donde levantamos puntos de trabajo con necesidades que ellos visualizaban como aspectos en los cuales mejorar o abordar, y además también algunas conversaciones con la Vicaría de la Educación. Desde esa lógica aparecen estos tres puntos como elementos clave. Vamos a abordar uno por uno, pero antes de eso quisiera desde la mirada educativa situarlos en el contexto. ¿Por qué? Porque hay un panorama de la política educativa que tiene ciertas características, y las voy a lanzar todas juntas, que determinan o que ponen en tensión la enseñanza de la religión y la dimensión trascendente. ¿Cuáles son esos elementos que están presentes en la política educativa, en la dimensión educativa? La privatización, por una parte, la examinación excesiva, las grandes pruebas estandarizadas, donde la clase de religión no entra, donde la clase de religión no necesariamente es calificada, no necesariamente es parte de la nota del estudiante, las pruebas estandarizadas, como ya lo mencionaba, y esta cultura como de evaluar todo, donde es necesario, donde impera como un ímpetu de controlar la escuela, y que nosotros, como educadores de la fe o profesores de religión, hablo de nosotros que me siento parte, aunque no lo soy psicóloga y formo profesores, desde esa lógica tensiona nuestro quehacer. Porque hay un marco que regula, que tiene ciertas características. ¿Cuál es la característica? Ese marco lo que hace es esto. Charles Taylor habla en un libro que se llama La Era de la Secularización, de cómo Dios educa al hombre lentamente, desde adentro hacia afuera. Cómo Dios se toma el tiempo. Y por el contrario, lo que sucede es que nuestra cultura pone esa imagen de Dios en un gran paréntesis. No solamente por los procesos de secularización, sino porque esta mirada de la crítica que les compartía tensiona esta perspectiva de trascendencia. Cómo yo transmito experiencias de fe, vivencias de fe, una experiencia de Dios a mi estudiante en un contexto donde la pedagogía es secuestrada, es usurpada y es mal aplicada. Es bien enfático este autor, es como bien encarecido, hace un llamado fuerte. Entonces vamos a partir con el primer punto dentro de este punto de fuga, la formación inicial docente. Nosotros, en ese proceso, nos podemos preguntar entonces, ya que somos profesores de ejercicio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo profesional? Esta instancia en la que ustedes están
está bajo la lógica de desarrollo profesional docente. Viene usted acá a recibir información, a capacitarse, a perfeccionarse. Hay una perspectiva que es esa. Yo quiero mostrarles una idea otra, que tiene que ver con la noción de desarrollo profesional y que es una mirada un poquito más amplia, pero vamos a partir desde la mirada más restrictiva. El desarrollo profesional docente es lo que pasa en la vida del profesor a lo largo de todo su proceso como educador. Y eso tiene ciertas características. Hay algunos autores, por ejemplo, Burke en el 90 y Huberman en el 2000, que establecen ciertos como pisos que van a determinar cómo la trayectoria o la formación de un educador va teniendo matices distintos. No voy a preguntar quién está entre el 1 y 3 años de carrera, pero el que se sienta libre puede levantar la mano. ¿Hay alguno acá que esté en ese primer estadio de formación? En el segundo, entre 4 y 6 años de ejercicio. ¿No? Todos somos después. Entre 7 y 25, que es más amplio. Oye, está, muy bien, eso me gusta. Ok, y eso va a determinar ciertos matices. Por ejemplo, un profesor iniciado entre 1 y 3 años es un docente de cualquier asignatura, pero más de la enseñanza de la religión, absolutamente vulnerable. ¿Por qué vulnerable? Porque es un periodo sensible, donde yo estoy abierto no solamente a aprender todo, sino que necesito ciertos espacios, por ejemplo, de mentoría. Desde esa lógica, yo puedo recorrer una mirada de desarrollo profesional que es restrictiva. Y ustedes se preguntarán, y espero que se lo pregunten, ¿por qué la imagen? ¿Por qué la parte puso una cebolla? Una cebolla porque esta mirada del desarrollo profesional la plantea un autor que es Cortagen, y él establece un modelo, dice, el modelo de la cebolla. En inglés suena bastante mejor que en castellano, pero vamos a decir el modelo de la cebolla. Y una mirada restrictiva del desarrollo profesional implica que el educador se cuestiona primero de su entorno. ¿Cómo es tu contexto? ¿Dónde me encuentro? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo es mi escuela? Un segundo nivel va desde lo más externo hacia lo más interno, tiene que ver con las conductas. ¿Qué hago? ¿Cuáles son mis conductas dentro del aula o dentro de la escuela? Y un tercer nivel son las competencias. ¿Dónde están mis fortalezas? ¿En qué soy competente? Sergio hacía énfasis en la composición didáctica. ¿Ese es mi fuerte? ¿O mi fuerte es la disciplina? ¿O mi fuerte es el conocimiento de mi estudiante, la dimensión pedagógica? Una mirada todavía aún restrictiva o reducida de lo que es el desarrollo profesional docente. Y eso, el desarrollo profesional docente, redunda en dos miradas. Una que pone en tensión lo personal versus la organización. ¿En qué quiero formarme yo? ¿Dónde me quiero desarrollar yo? ¿Cuáles son los ámbitos que necesito trabajar? Versus las necesidades que mi escuela tiene. Mi director me manda a hacer un curso de capacitación en habilidades sociales, porque cree que eso es importante. Pero yo como educador tengo otras necesidades. Eso pone en tensión la dimensión personal y la dimensión organizacional. Desde una lógica, muchas veces, esta dimensión organizacional se lee más desde el déficit, desde qué es lo que necesita, porque es necesitado el docente, versus esta otra perspectiva que considera la dimensión personal y que valora la autonomía, pone el acento en el proceso reflexivo. ¿Qué es lo que el educador puede reflexionar, mirar su propia práctica como educador y decir, mira, acá yo necesito modificar ciertos elementos? O a lo mejor hay un otro que desde la perspectiva de algunos autores se denomina el amigo crítico, que va a tu sala, observa tu clase y te hace comentarios. Y te dice, mira, por acá podría ir. ¿Cuántos de nosotros, no voy a preguntar, no voy a pedir que levanten la mano, pero voy a dejar la pregunta, ¿cuántos de nosotros abrimos nuestras salas de clases a nuestros colegas? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dialogar con otros para mejorar nuestra práctica, y no por ser buen profesor, sino porque eso redunda directamente en nuestros estudiantes? Y la dimensión que nosotros entregamos dentro de la escuela, el rol que tenemos dentro del currículum, es trascendental. Puede ser que algún chico salga de una escuela católica sin saber tanta matemática, y a lo mejor después se recupera, lo soluciona. Pero si un estudiante pasa por una escuela católica y no tiene una experiencia real y concreta de Dios, eso es serio. Y eso pasa
por nuestra propia práctica. Es una invitación, pero entonces la pregunta es posible mirar desde otra perspectiva? ¿Hay otros caminos? Claro, hay otros caminos, una mirada más amplia del desarrollo profesional. ¿Y qué implica lo que mencionaba Sergio? Que aparecen dos puntos centrales: tu identidad, quién tú eres como educador, quién tú eres en tu trabajo, y un punto central que espero desarrollar más adelante, la misión. En el corazón de este modelo, ¿qué me inspira? ¿Por qué yo educo? ¿Por qué yo enseño? ¿Por qué me interesa hacer lo que hago cada día? Y tomando una frase de Guardini, que a mí me encanta, la fuerza más poderosa de la educación consiste en el hecho de que uno mismo, el propio educador, se compromete antes que nadie a ir adelante y se esfuerza por crecer. Por lo tanto, esta primera lista que tiene que ver con el desarrollo profesional es una exhortación a tomar en sus propias manos su desarrollo profesional. No solamente las instancias de capacitación que la escuela nos ofrece, que puede ser muy valorable, sino también cómo yo miro reflexiva y críticamente mi propia práctica, cómo yo colaboro con otros, cómo yo construyo comunidad de aprendizaje dentro de la escuela. Primer punto. Vamos con el segundo punto de fuga dentro de la formación de profesores. Etos, misión e identidad. Cuando hablamos de etos, de misión e identidad, yo quiero hacerles una propuesta. Esta es una propuesta personal, porque también la toman otros autores. De hecho, la toma Portaje, la toma Guardini, pero hablan de distintas perspectivas. Yo los quiero invitar a pensar en el sentido de propósito. El sentido de propósito, Portaje lo define como, dice, cito línea textual: mi trabajo con profesores en ejercicio me lleva a pensar que muchos de ellos se dedican a la enseñanza debido a un profundo sentimiento de misión interior. Y ahí yo quiero disentir con Sergio y explicitar que este profundo sentido de misión no implica que mi trabajo como profesor de religión es intimista. Recibir, experimentar que yo tengo una vocación y una misión no es algo intimista, es algo hacia afuera. Yo tengo que compartir ese regalo de saber para qué estoy, dónde estoy y por qué estoy. Todo aquel que decide trabajar con personas debe tener ideales. Todo el mundo tiene ese nivel dentro, pero en un determinado momento puedes decidir cerrar la puerta. Ok, hemos cerrado la puerta. Los que tenemos más años de trayectoria y los que tenemos menos años de trayectoria, hemos cerrado la puerta. Y en esa misma lógica, tratando de comprender esta noción de sentido de propósito cuando hablamos del género característico de mi identidad como educador, es lo que nos plantea Ratzinger, el Papa Benedicto, pero en su época todavía como cardenal, que dice: el concepto de misión explica el ser como ser de y para. Yo soy de, pero también un para, ¿cierto? Y ese nuevo ser se concibe como un ser en apertura, siempre ser. Una investigación que me tocó conducir en el año 2013 identifica distintos tipos de sentidos de propósito en educadores en ejercicio. Puntualmente, profesores de educación básica. ¿Cuáles son esos sentidos de propósito? Uno, la valoración de enseñar y de lo que enseña. Para muchos profesores, ese sentido de propósito está ahí, en que yo valoro lo que enseño. En otros, tiene que ver con el valor social de la pedagogía. La pedagogía es una apuesta, es social, y que implica cambios, modificaciones sociales, transformación social. Para otros, la labor docente tiene en sí, por evidencia, una perspectiva trascendente. Para otros, hay una dimensión moral, o el sentido de la vida, o la relación de ayuda. Y finalmente, el sentido de enseñar, simplemente el poder enseñar. La pregunta es, ¿ustedes saben cuál es su sentido de propósito? ¿Saben por qué enseñan? Si no lo saben, la invitación es a darle una vuelta y a definir claramente cuál es tu sentido de propósito que te permite construir también tu identidad profesional. Y pasemos al tercer punto, que tiene que ver con la autoridad pedagógica, que también es un punto que de alguna manera aparece como algo problemático. La Universidad Católica, el Centro de Política de esta casa, la universidad publicó hace muy poco una encuesta
y habla de la autoridad en relación a padres e hijos. Y dice, hoy día hay una autoridad que es negociable. Así es la autoridad entre padres y hijos. Dice, padres e hijos negocian la autoridad. Ejemplo, 4 días sin celular. Pero yo como hijo sé que la mamá es más planta. Entonces espero que pasen 2, me acerco, le hago un guiño, y en 2 días tengo de vuelta mi celular. O recupero mi celular como siempre en matemáticas. Por lo tanto, la autoridad se negocia. Y se negocia porque padres, madres, tampoco están dispuestos por el sistema, por la vida, a compartir tanto tiempo con el niño. Por lo tanto, el poco tiempo que tienen es un tiempo que tienen que transar ese compartir. Ahora, ¿cómo miramos esa autoridad pedagógica para nosotros como educadores? Y que muchas veces me escucha ver que es imposible manejar la conducta en la sala de clase, o que estén regulados, o que mis estudiantes presten atención. Hay un autor que se llama Tom Russell, que plantea 3 tipos de autoridad pedagógica. Y hoy día quiero hablarles de una cuarta. Yo en mis clases, en la formación de profesores, enseño estas 3. La cuarta no la enseño. La cuarta la voy a revisar con ustedes, porque es un regalo. Él habla de la autoridad de la razón, que se fundamenta en los libros, en los artículos y en las cosas más lógicas. Yo sé lo que estoy diciendo y tú no lo sabes. Primer tipo de autoridad. Oye, eso es así porque yo te lo digo. Segundo tipo de autoridad, la posición. Oye, yo tengo la experiencia, yo pasé por eso. Te estoy hablando de la experiencia. Versus una tercera, que es la que él más valora o rescata, que es la propia autoridad de la experiencia en el estudiante. Que experimenta, vive, vivencia. Esto es como un desarrollo así elevado. Uno podría decir que la literatura comúnmente, creo que acá, esto marca, comúnmente se queda con la de razón, posición, y Tom Russell hace esta distinción. Dice, el alumno necesita vivir la experiencia para aprender. Yo como profesor necesito vivir la experiencia para aprender. Pero yo quiero avanzar un poquito más y decir que no es que Tom Russell y que los grandes autores del mundo estén equivocados, pero ciertamente les hace falta algo, que es lo que plantea el Papa Benedicto, y dice, tenéis la vocación de dejar traslucir que el Dios del que habláis en las aulas de clase constituye la referencia esencial de nuestra vida. Por lo tanto, no solamente se trata de una autoridad de la experiencia, y ahí está la imagen que citaba Sergio, el Dante, que es un ícono dentro de cómo se entiende la pedagogía. La figura ya está delante. No es solamente la experiencia a la que alude el Santo Padre como un elemento prioritario en la construcción de la noción de autoridad, sino que hay una autoridad de la cual pocos hablan, o muchos hablan, y que tiene que ver con la autoridad del amor, con la pedagogía del amor. Y así lo plantea también el Papa, educadores capaces de vivir la caridad intelectual. Miren el apellido que pone. No solamente amor, sino que es una caridad intelectual. Y continúa, la profunda responsabilidad de llamar a los jóvenes a la verdad no es más que un acto de amor. La autoridad que surge o que brota de esta noción de caridad intelectual es lejos la más potente. Por lo tanto, podemos sustentar nuestra autoridad dentro de la sala de clases con lo que sabemos, pero les puedo asegurar, y sé que ustedes tienen la experiencia, de que muchos de sus alumnos saben más que ustedes, en muchas cosas. E incluso el conocimiento avanza tan rápido que pueden quedarse en esa perspectiva y se van a caer. Pueden ubicarse en la posición y también se van a caer. E incluso puede fomentar también una autoridad de la experiencia, permitir que tu estudiante experiencie, vive. Está bien, pero ciertamente hay un complemento que es necesario para vivir en plenitud esa noción de autoridad pedagógica. Y, ojo, no es solamente caridad, no es solamente amor, sino que es una caridad intelectual. Es despertar a través del amor la inquietud intelectual de un estudiante. Algunos autores hablan de hecho, Roswell, que es un autor estadounidense, habla del amor intelectual, despertar el amor intelectual en el otro. La curiosidad por el saber, por la aprender. ¿Cuánto más se aplica eso a ustedes como profesores de religión? Y, habiendo revisado estos 3 puntos, desarrollo profesional, autoridad pedagógica y misión o sentido de propósito, agradecerles este espacio. Así que ahí podemos abrir tiempo para preguntas.